Buenas noches, hoy nos tomamos un café con Iván Darío Arango. Iván Darío Arango Posada es profesor de filosofía de la Universidad de Antioquia y es autor de libros como Bases conceptuales de la democracia, del cual nos ocuparemos hoy, también conectado con otro libro que el profesor está trabajando que se llama Inventing Human Rights, A History, de Lynn Hunt, que es pues una autora norteamericana, y la idea es como un poco hablar de ese concepto de derechos humanos y su conexión evidentemente con la democracia. Recordemos que este observatorio legislativo busca la calidad de la democracia y los programas que grabamos pues están en torno a este tema, entonces los derechos humanos evidentemente tienen una conexión con esto que llamamos democracia. Entonces, bueno, empecemos un poco, profesor Iván Darío, con, no sé, el concepto general de derechos humanos o cómo lo has abordado tú en tu libro y cómo lo has encontrado en este libro de Lynn Hunt. Bueno, me ha impresionado mucho el libro La invención de los derechos humanos de Lynn Hunt por la reconstrucción histórica. Es decir, para uno formarse una idea de la innovación, de la originalidad que significan los derechos humanos, es absolutamente necesario hacer una reconstrucción de carácter histórico. Porque, como dice Lynn Hunt, es asombroso, es sencillamente asombroso que hombres formados en la aristocracia y en desigualdades absolutas entre unos hombres y otros promuevan la igualdad de derechos, que es la base de los derechos humanos. Es decir, a mí me parece que una reconstrucción histórica... Estamos en un contexto europeo. Claro, estamos en un contexto europeo, pero posteriormente los derechos humanos, a raíz de la Declaración Francesa de 1789, adquirieron una dimensión universal. No podemos perder de vista que Antonio Nariño los tradujo y eso le ocasionó eh, años de cárcel. Es decir, los derechos humanos tienen una dimensión universal. La declaración misma francesa de agosto de 1789 es una declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano, que inclusive hoy día pues sabemos que son 17 artículos que caben en 2 páginas, de una brevedad, de una sencillez verdaderamente increíble. Pero lo que resulta asombroso es cómo se pudo abrir paso la idea de que en algún sentido los seres humanos fuéramos iguales, sabiendo que esas sociedades llevaban siglos Bajo monarquías. organizadas con base en las desigualdades de los diferentes estamentos, de los diferentes estados, así se llamaban, los 3 estados que componían la sociedad francesa: el clero, la nobleza y el pueblo llano. Lo que no podemos olvidar es que pues la bibliografía que hay sobre los derechos humanos es inmensa, porque inicialmente la misma declaración es sorprendente. Pues no podemos olvidar que fue el rey el que convocó los estados generales, pues los diferentes sectores de la sociedad francesa, para que entregaran cuadernos de quejas, porque había un enorme malestar y una crisis, digamos, financiera y política de la monarquía. Pero el rey nunca se imaginó que después de que los diferentes sectores de provincia entregaran esos cuadernos de quejas, nunca se imaginó que esa asamblea fuera a declararse ella misma asamblea constituyente, con el propósito de establecer una constitución para Francia. ¿Esto es inédito en la historia o ya se había... No, ya los ingleses tenían una declaración de derechos de un siglo antes. También construida de manera general. Es decir, los ingleses solo hicieron declaración de derechos para los ingleses. Ah, sí. Eso es lo universal que viene a ser aquí fundamental. Claro, y sobre todo porque los ingleses mantuvieron la estructura política monárquica, mantuvieron una cámara, digamos, alta de los lores y una cámara de los comunes. En cambio, los franceses
de una vez adoptaron una asamblea nacional, inicialmente constituyente, después legislativa. Inclusive inicialmente querían un modelo similar al inglés, una monarquía constitucional, pero a raíz del comportamiento, digamos, del rey y de la reina, que estaban prácticamente organizando la contrarrevolución en las narices de estos representantes de la nación, pues van a ser guillotinados durante el periodo durísimo del terror dirigido por Robespierre. O sea, los aspectos históricos tienen un enorme interés, reducidos a las condiciones históricas de donde surge la declaración. Pero lo que es más sorprendente y conmovedor, diría yo, en términos inclusive morales, es cómo es posible que haya surgido una idea de igualdad entre sectores sociales abismalmente desiguales. Uh-huh. Y esa idea, digamos, que se fue gestando yo me imagino que entre los intelectuales también, porque detrás de esto está el trabajo que tú has hecho con Rousseau, como uno de esos intelectuales que van preparando esas ideas que luego se van a representar o se van a hacer realidad a través de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo se empieza a gestar estas ideas de igualdad? Me imagino que dentro de los académicos, o en este caso intelectuales. Sí, es decir, el mérito del libro, La invención de los derechos humanos, es que se ubica, hace una reconstrucción histórica, sobre todo ubicada en la década de 1760, Uh-huh. porque en esa década, 60 años antes de los hechos de la revolución. 25 años antes. 25. Sí. Es decir, el contrato social aparece en 1762, 27 años antes de la toma de la Bastilla. Uh-huh. y de la declaración, pues, de esta asamblea convocada inicialmente por el rey, que ella misma se proclama Asamblea Nacional Constituyente. Contrato social de Rousseau. El contrato social de Rousseau es de 1760. Entonces, el tacto extraordinario de esta señora norteamericana, Lynn Hahn, consiste en hacer la reconstrucción, sobre todo a partir de la década de 1760, porque no es solo la aparición del contrato social, aparece el ensayo sobre los delitos y las penas de Beccaria, el italiano, pues que va a impactar completamente el derecho penal y ya propone la abolición de la tortura. Y fuera de eso, va a estallar el escándalo alrededor de la tortura y de la muerte de Juan Calas. Juan Calas, eso fue tal vez en el mismo 1762, Juan Calas, un protestante de Toulouse, Tolosa, pues la ciudad francesa más cercana a España, fue conducido a un proceso penal que causó mucho impacto y conmovió la opinión europea, porque Juan Calas era un protestante y resulta que el hijo mayor se suicidó, se ahorcó, y el pueblo de Toulouse, enardecido, pues un grupo católico, un pueblo católico completamente fanático y supersticioso, promovió pues la santificación del hijo de Juan Calas, con la idea de que pensaba convertirse al catolicismo, y el Papa lo había asesinado, el Papa protestante lo había asesinado para que no se convirtiera al catolicismo. Entonces, ese juicio despertó mucha indignación, porque Juan Calas demostró una integridad y una entereza durante el proceso de tortura. Pues él sostenía que era inocente, que no podía delatar a nadie, pues que no hubo ningún crimen, pues que él no tenía nada que ver en la decisión de su hijo de suicidarse. Y Voltaire, con el impacto que tenía Voltaire ya en la opinión y la capacidad tan impresionante que tenía para sensibilizar la opinión, escribe el Tratado sobre la Tolerancia, que aparece en 1764. Entonces, lo que hace que este libro
la invención de los derechos humanos sea tan impactante, digamos, tan convincente, es la reconstrucción histórica que tiene que ver con la formación de opinión. Es decir, estas obras como generaron un impacto en la opinión. exactamente, pero no solo estas obras que son más propiamente de carácter filosófico, digamos el contrato social El tratado sobre la tolerancia. o el tratado sobre la tolerancia, que son marcadamente filosóficas. Ella se ocupa de novelas. Ella se ocupa de examinar varias novelas que eran leídas en la época en voz alta y conmovían mucho a las personas hasta las lágrimas. Y son 3 novelas que ella examina, novelas epistolares donde la protagonista pues son mujeres, 2 novelas de lengua inglesa, Pamela y Clarissa, anteriores a Julia de Rousseau, Julia o la nueva Eloísa de Rousseau, que aparece en 1761, un año antes del contrato social, y que impactaron mucho la opinión porque personas de las clases altas se identificaban con estas mujeres que no eran de la clase alta. Es decir, Pamela era una empleada del servicio doméstico que estaba siendo asediada, acosada por el señorito de la casa y le envía cartas a su mamá explicándole pues, que está siendo asediada, que está siendo forzada, que no tienen la oportunidad de dar su consentimiento libre, voluntario, y eso sensibiliza mucho a la opinión en términos de lo que significa la autonomía individual, es decir, lo que significa el consentimiento personal de acceder a una relación amorosa. Es decir, el tacto extraordinario de Lin Han consiste en destacar la importancia que tiene la empatía en la base de lo que va a ser el reconocimiento de los demás como semejantes. Porque eso es un contexto, digamos, el salón, digamos, pensando un poco en esa época, en el salón habían mujeres en ese sentido privilegiadas que sí tenían la posibilidad de decidir un encuentro amoroso y al leer estas historias de personas de otras clases que no tenían ese acceso ya generaba lo que tú llamas la empatía, como ese primer momento, ese primer paso para pensarnos como iguales. Claro, el caso de Julia o la nueva Eloísa de Rousseau, la trama es muy sencilla. Julia está enamorada de un muchacho de la edad de ella y resulta que el papá, pues era lo que se acostumbraba en la época, acordó un matrimonio de ella con un señor mucho mayor que le había salvado la vida en una campaña militar. Entonces Julia accede respeta, digamos, la voluntad de su padre, pero el precio que tiene que pagar es sacrificar el amor, la pasión por un joven que también está perdidamente enamorado de ella. Entonces los lectores, lo que es impresionante es que Rousseau recibía cartas de lectores, hombres, que se sentían conmovidos hasta las lágrimas. Uno de los corresponsales de Rousseau le envía una carta diciéndole que el día que leyó pues la escena de la muerte de Julia le provocaba gritar de desesperación. Es decir, era una época donde los libros generalmente se leían en voz alta y la genialidad de esta historiadora de la cultura, que entiendo que es nacida tal vez en el 45 o en el 47, Lin Han, la genialidad de ella es ese tacto tan extraordinario para tomarle el pulso a la opinión, porque es que en realidad lo que cambia finalmente las costumbres, o lo único que puede realmente cambiar las costumbres es la opinión, ¿sí? La manera como la opinión va forjando la idea pues, de que realmente somos semejantes independientemente de la posición económica que tengamos en la sociedad. Entonces hay una sensibilización inicial en favor de la igualdad, pero la igualdad en ese primer momento es entendida como apenas como semejanza. Sí. Pues es una concepción que podríamos llamar moral de la igualdad. Pues es mucho más rica, mucho más enriquecida la concepción de
de la igualdad en términos jurídicos, que ya sí se va a gestar con la revolución. que ya sí se va a dar con la revolución y con la declaración de derechos, en donde pues el Estado es el que tiene ya que garantizar esos derechos. Pero hay una etapa inicial en donde la igualdad se va como preparando en la opinión, entendida como la semejanza que hay entre personas de diferentes sectores sociales y esa dimensión moral, ese carácter moral de la opinión está en buena medida en la base de lo que es la declaración de agosto del 89. Pensemos entonces en ese concepto de universalidad de los derechos humanos para aterrizarlo de pronto al contexto que hablas de Nariño como un traductor de esos derechos humanos, porque me parece bien interesante que comienzas con ese recorrido cultural, social, pues digamos comunitario de cómo se empieza a gestar la idea de igualdad, luego cómo se manifiesta en unos hechos políticos concretos como la revolución, después cómo se institucionaliza con los declaratoria de derechos humanos y eso se convierte en derechos que el Estado tiene que garantizar, pero ya luego se traducen a un contexto latinoamericano que no ha hecho esa vuelta, digamos, de interiorizar, de tener esos debates en el salón, de haber hecho esa empatía inicial, sino que es como que el proceso viene al revés, ¿cierto? Más como desde abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo para los contextos, por ejemplo, colombiano. ¿Cómo ves los derechos humanos en Colombia? Si es posible que tengan ese arraigo que tienen en Francia y la universalidad de los mismos. Lo que pasa es que en la sociedad francesa, pues en realidad todo no tiene que ver con el sentimiento de empatía. El sentimiento de empatía, de conexión pues afectiva con diferentes sectores sociales, ese sentimiento de empatía logró pegar porque venía en crisis el sistema de honores y de desigualdades y de subordinación que caracterizaba el mundo feudal. Hay unas condiciones también materiales ahí de base. Institucionales, yo diría principalmente, claro, en una reconstrucción marxista uno dice simplemente que es el ascenso de la burguesía hacia el poder, pero esa reconstrucción, aun cuando es, pues no puede decir no, que eso sea falso, eso es verdad, pero simplifica mucho las cosas. Pero cuando yo digo materiales no es necesariamente económicas, también institucionales, como lo que estás diciendo del tema de la cadena de honores. Sí, la transformación inicial de fondo es institucional, porque decae, y sobre todo en Francia, eso no ocurrió en Inglaterra. En Inglaterra la aristocracia mantuvo su lugar, la nobleza mantuvo su lugar, y con la revolución que ellos llaman gloriosa, un siglo antes de la francesa, pues mantuvieron una monarquía constitucional con una cámara alta de los lores, pero en Francia la nobleza entró en una crisis profunda, es decir, se convirtió en una clase parasitaria que no pagaba impuestos, una clase parasitaria, y esa situación de la nobleza que ya no lideraba la sociedad hace que el sistema de honores, de distinciones heredadas, resulte obsoleto. Sí. Resulte obsoleto, el sistema de honores y de distinciones heredadas resulta obsoleto, y el lugar que ocupaba la subordinación, pues propia de ese mundo feudal, lo va a ocupar la independencia individual, el valor de la independencia individual. Es decir, uno podría decir simplemente que eso todo es burgués, pero eso simplifica demasiado las cosas. Pues habría que decir que pues, con burgués en ese primer momento se entiende pues, los que vivían en los burgos, en las ciudades, en las pequeñas ciudades, los artesanos, los ellos igual conformaban el tercer estado en eso. Exactamente, ellos conformaban el tercer estado, y precisamente un miembro del clero, un hombre absolutamente privilegiado y de una inmensa cultura, el abate de Sieyès, va a escribir un texto, un panfleto, prácticamente el texto que le pone mayor agitación a la Revolución Francesa, es ¿qué es el tercer estado? Y realmente el soberano, la soberanía reside en el tercer estado, no en el primero,
el clero ni en la nobleza, que sería el segundo estado, sino en el tercer estado. Y curiosamente esos panfletos, pues en realidad tampoco podría decir uno exactamente panfletos, son textos de carácter jurídico político, van a imprimirle una agitación, pues digamos, ideológica a, a las reclamaciones populares. Exactamente. Sí, bien, entonces aquí pues hemos visto muy bien cómo se van gestando esta idea de los derechos humanos, pero volvamos entonces sobre el punto de la universalidad y cómo arraiga esto en el contexto colombiano, cuáles dificultades tendríamos en Colombia para los derechos humanos. Bueno, lo primero es que el libro, La Invención de los Derechos Humanos, es muy, muy fino, muy, muy cuidadoso para hacer un contraste entre declaraciones de derechos de los ingleses o de los norteamericanos en un contexto puramente particular de una determinada nación y lo que es la francesa, que es una declaración universal. Una declaración universal es mucho más radical, porque es que normalmente antes de la declaración francesa los derechos eran concesiones que los reyes le otorgaban a determinados miembros de la sociedad, o peticiones que determinados miembros de las clases altas le dirigían al rey. Pues los derechos eran concesiones del rey. Pero cuando se trata de una declaración universal, la fuente de una declaración universal es la soberanía del pueblo. Entonces quedan amarradas dos nociones que son puramente rusonianas. O sea, aun cuando uno no puede decir que en todo la Revolución Francesa siguió a Rousseau, porque por ejemplo Rousseau no aprobaba el sistema parlamentario, y en cambio el abate de Sieyès, que no solamente había leído a Rousseau, sino también a Adam Smith, pues el abate de Sieyès decía que tenía que haber división del trabajo y que todo el mundo no se podía dedicar a la política. Entonces que forzosamente en el mundo moderno tenía que haber representantes de la nación. O sea, esa idea de voluntad popular en una democracia directa no sería posible para Sieyès. Exactamente. Varios juristas de la época veían en la participación directa un peligro, y no solamente lo veían estudiando los textos, sino que realmente hubo actores dentro de la Revolución Francesa que practicaron la participación directa de la manera más peligrosa posible. Por ejemplo, el médico, que era un agitador profesional, Jean-Paul Marat, organizaba grupos de habitantes de las comunas de París que iban a reclamar la cabeza de diferentes representantes del pueblo porque no lo estaban representando bien. O sea, había una intromisión, es decir, estaban estrenando la soberanía del pueblo. Es decir, es evidente que en Rousseau la soberanía del pueblo no está pensada como una turba que llega al consejo municipal o a la asamblea para llevarse pues algunos representantes y juzgarlos por su cuenta. No, en Rousseau pues jamás, pues no hay nada de eso. En Rousseau la soberanía del pueblo está muy regulada con instituciones, como por ejemplo el referendo, la revocatoria del mandato. Todo eso es lo que hay en el contrato social. Pero toda esa discusión de carácter más técnico apenas se estaba comenzando a dar. Es decir, se sabía que participación directa en ese primer momento era demagogia. Sí. Era demagogia. Sí, había todavía pues una necesidad de la representación. Vamos a continuar con esta conversación en una próxima ocasión porque hay todavía mucha tela para cortar. De todas maneras, agradecemos mucho a los oyentes, los invitamos a que nos sigan escuchando dentro de 8 días para continuar con esta conversación con el profesor Iván Darío Arango Posada sobre los derechos humanos, de dónde nacen, cómo se expanden y cómo llegan a América Latina. Quedamos pendientes para la próxima ocasión entonces de hablar de cómo aterrizan en América Latina. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos y feliz tarde para todos. Bueno, muchas gracias, Andrea.